Según un informe privado que presentó eProfessional, más del 90% de los plazos fijos se realizan a un periodo menor a los 60 días. Vamos a tratar de entender si esto sirve, si no sirve, qué ventajas tiene, cómo aprovechar nuestro plazo fijo y lo más importante de todo, qué es lo mejor que podemos hacer con nuestro dinero hoy en día. Empecemos primero que nada por la nota justamente que salió en eProfessional que dice que, básicamente un informe privado dijo que aproximadamente el 89,2%, casi el 90% de los plazos fijos que se fueron realizando en marzo de este año fueron realizados por un periodo menor a 60 días, que es un dato que va creciendo a lo largo del tiempo y que en este caso está casi un 1%, es decir, un 0,8% por encima de lo que ocurría en febrero. Es decir, que se va acortando el plazo a lo que justamente los inversores o los ahorristas realizan sus depósitos a plazo fijo. Si seguimos leyendo este artículo, vamos a ver que dice que el promedio de las colocaciones, o sea, de los depósitos que se realizan a plazo fijo, es del 52,9, o sea, 52,9 días. ¿Qué significa este 52,9 días? Que en promedio los inversores deciden hacer plazo fijo a este valor. No significa que deciden hacer a 52,9 días ni tampoco a 53 días, sino que, para hacer un ejemplo muy sencillo, digamos que hay algunos que lo hacen a 52 días y otros a 54, lo que nos da como promedio 53, el punto medio. Eso es lo que significa, no que los inversores, la gran mayoría de los inversores, eligen a justamente este valor. Pero el promedio nos da esto. En definitiva, significa que los inversores cada vez quieren tener mayor liquidez de su dinero. O sea, básicamente quieren tener la posibilidad de usarlo, quieren tener la posibilidad de usar sus pesos. ¿Y esto por qué puede ser? Básicamente, y la gran mayoría coincide, en que es por el hecho de no tener que dejar tus pesos metidos en el banco sin posibilidad de usarlos por miedo a un posible salto en el tipo de cambio. Si el dólar se empieza a disparar y vos tenés tu dinero, tus pesos metidos en el plazo fijo, no vas a poder sacarlos, no vas a poder utilizarlos y evidentemente no vas a poder cambiarlos a dólar. Ahora, fíjate qué es lo que pasa si vamos a nuestra web que calcula la tasa efectiva anual y ponemos el valor de la tasa nominal anual que hoy en día paga el plazo fijo, que es del 78%. Si yo le doy a calcular, vamos a obtener como resultado aproximadamente 113%. ¿Qué significa este 113% o 112,9% para ser más específicos? Básicamente que el plazo fijo nos va a estar pagando, si hacemos interés compuesto, un 113% al año aproximadamente. Lo cual, dicho de manera sencilla, haciendo interés compuesto, significa que yo pongo 1.000 pesos hoy en el plazo fijo, el mes que viene me paga, por decir un ejemplo, 100 pesos y ahora reinvierto los 1.000 más los 100 y así cada vez voy invirtiendo lo que puse más la ganancia que me dio. Así se hace el interés compuesto, ya probablemente lo sepas, pero no está de más aclararlo. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con este valor promedio que utilizan los inversores de días que veíamos previamente, que era de 52,9. Por lo que nos venimos a nuestra calculadora y en la parte de mensual yo lo voy a cambiar por otros. Y acá lo que vamos a cargar es la cantidad de capitalizaciones por año que nos pide, que en definitiva, dicho de manera sencilla, sería la cantidad de veces que vamos a repetir nuestra inversión. Esto es muy sencillo de calcular y lo que hacemos es venir justamente, y como le dice la palabra, una calculadora, y vamos a dividir la cantidad de días que tiene el año entre el promedio que los inversores utilizan, digamos, el promedio de días que los inversores utilizan para realizar sus plazos fijos. Y acá podemos ver que es del aproximadamente 6,89, lo cual nuevamente redondeamos en aproximadamente 7. Así que vamos a nuestra calculadora y acá ponemos que la cantidad de capitalizaciones por año va a ser de 7, lo cual en realidad beneficia un poco este valor porque lo ideal sería poner el decimal, pero es muy similar. Ahora, recordemos que antes teníamos una tasa, como lo dice acá, del 113% aproximadamente. Cuando yo le doy a calcular, este valor cambia a 110. Es decir, ¿qué ocurre si nosotros hacemos un plazo fijo, un plazo justamente, como lo dice la palabra, más largo? Si lo dejamos por más días, nosotros vamos a terminar ganando menos con el paso del tiempo. Acá hagamos una pausa y vamos a recapitular un poquito lo que venimos viendo. Los inversores estamos cada vez haciendo depósitos a plazo fijo a menos tiempo, lo cual es un indicador de que queremos aumentar nuestro nivel de liquidez. Eso por un lado. Por otro lado, estamos viendo que al nosotros hacer esto, además de justamente tener más liquidez, también vamos a ganar más cantidad de dinero en el año, justamente porque podemos hacer tasa efectiva anual, podemos hacer interés compuesto. Pero de acá podemos sacar como conclusión varias cosas. La primera y la más básica es que evidentemente el plazo fijo a 30 días es el mejor que podés hacer en cuanto a rendimiento. Y la segunda cosa que podemos sacar como conclusión es que
el plazo fijo puede tanto servir como no hacerlo dependiendo evidentemente de si la inflación crece o no, o es más grande que el rendimiento que nos ofrece este depósito a plazo fijo. Y hoy en día tenemos la gran desventaja de que esto es así, es decir, la inflación supera el plazo fijo, así que por más que lo hagamos a 30 días y hagamos interés compuesto y maximicemos todo lo posible el rendimiento, igualmente vamos a terminar perdiendo contra la inflación. Y acá llega el punto que la gran mayoría de veces nos dicen y es: ok, chicos, ok, Ariel, pero ¿qué hago? ¿En qué invierto? ¿Qué puedo hacer con mis pesos? Así que vamos a ver para el ahorrista argentino súper tradicional y conservador qué posibilidades existen hoy para nosotros sacarle el máximo jugo a nuestros pesos. Para esto, una vez más, nos venimos a las pantallas y acá tenemos nuestro Excel en el cual tenemos absolutamente todo calculado. Vamos a ver, hay cosas de este Excel que ya has visto en otro video, por si no lo viste te lo vamos a dejar en las tarjetitas para que puedas entender bien todo lo que dice acá, pero lo voy a ir explicando rápidamente para el que no lo vio todavía. Básicamente tenemos los años del 2018 hasta el 2022 inclusive, y la tasa efectiva anual que fue pagando el plazo fijo cada uno de estos años. A la derecha tenemos un ejemplo en el cual si nosotros hubiéramos empezado también en el 2018 invirtiendo 1 millón de pesos, ¿cuánto capital tendríamos finalmente en enero del 2023? O sea, a principios de este año que estamos grabando el video. Luego, en la parte inferior izquierda tenemos la inflación de cada uno de los años y la tasa real, es decir, básicamente compararlo con lo que paga el plazo fijo y ver si ganábamos o perdíamos. Si este valor es negativo, como lo fue en 2021, en 2020 y en 2022 también, podemos ver que básicamente estamos perdiendo dinero si hacíamos plazo fijo. Ahora, ¿qué le agregamos acá? Le agregamos el precio del dólar blue al cierre de cada uno de estos años. Al cierre del año 2018 aproximadamente fue de 40,50, al cierre del 2019 o a principio del 2020, porque es básicamente lo mismo, fue 75,25 y así fuimos transcurriendo hasta el 2022, estos datos obtenidos de la web analisistecnico.com.ar. A su vez, lo que hicimos fue calcular la cantidad de pesos que tendríamos, bueno, justamente al cierre de cada uno de los años. Si empezamos comprando los dólares al cierre del 2018 con el dólar a 40,50 y yo lo que estoy comprando es 1 millón de pesos, ¿cuántos pesos tengo? Y bueno, si compré con 1 millón de pesos, a día de hoy sigo teniendo 1 millón de pesos. Lo que me cambiaría sería la cantidad de dólares. O sea, ¿cuántos dólares tendría? Es lo que yo tendría que calcular. Pero en pesos sigo teniendo lo mismo, 1 millón. Ahora, el año siguiente, en el 2019, ahora sí que varió el precio del dólar, llegamos a aproximadamente unos 2 millones. Así fuimos transcurriendo hasta el 2022, que terminamos con 8 millones y medio de pesos. ¿Qué significa esto, inversores? Vémoslo con los números. Si yo hago plazo fijo desde el 2018 hasta el 2022, a final de 2022, que es principio del 2023, terminamos con 9 millones de pesos aproximadamente. Mientras que, si comprábamos dólares, terminamos con 8 millones y medio más o menos. Esto significa en definitiva que están bastante peleados el dólar contra el plazo fijo y no hay un claro ganador. Y en definitiva, imagínate que si con el plazo fijo estamos ya perdiendo, si compramos dólares y el dólar pierde contra el plazo fijo, estamos perdiendo más inclusive, pero esto muchas veces depende del año. Hay veces que el dólar le gana al plazo fijo, hay otras veces que el plazo fijo le gana al dólar. Es como no es algo súper estable. Entonces, independientemente de cuál de las dos hagamos, el resultado es casi indistinto. Y puede que te preguntes, bien Ariel, pero si yo estoy perdiendo con el plazo fijo y estoy perdiendo con el dólar, ¿qué hago? Y ahora es donde empezamos a avanzar. Una inversión también muy elegida por muchos es el dólar, y que también nos consultan mucho, así que decidimos hacer el cálculo. ¿Qué es lo que hicimos? Fíjate, acá tenemos los mismos 4 cuadrantes que veíamos recién, los mismos 4 recuadros exactamente igual sin modificar nada. A la derecha lo que hicimos fue agregarle justamente, nuevamente, bueno, el año, el precio al que cerró el oro, al igual que lo hicimos con el precio al que cerró el dólar blue, lo mismo. La cantidad de dólares iniciales, o sea, con cuántos dólares empezaba yo, que básicamente, ¿cómo calculo esto? Bueno, es muy fácil. Yo agarro el millón de pesos que tengo y lo divido entre lo que sale cada dólar, y ahí yo calculo la cantidad de dólares que me alcanza, que en 2018, al cierre del 2018, eran casi 25.000, 24.691 para ser más exactos. A la derecha de esto tenemos el crecimiento. ¿El crecimiento de qué? El crecimiento del dólar año con año medido en términos porcentuales. Del 2018 al 2019 creció casi un 20%, del 2019 al 2020 un 26%, luego en el 2021 decreció y en el 2022 tenemos un crecimiento del 1.4%. ¿Qué es lo que tenemos medido acá? Que recién lo dije mal, es el crecimiento del oro, no del dólar. Seguimos yendo más a la derecha y ¿qué es lo que tenemos acá? La cantidad de dólares que tendríamos hoy en día en base a qué hubiera pasado si hubiéramos comprado oro.
Vamos al ejemplo. Yo tenía en el 2018 al cierre 25.000 más o menos, 24.000 dólares. En ese momento compré oro a 121 dólares, digamos, cada unidad. Ahora, en el 2019 al cierre yo tendría 29.000 dólares, luego 37.000, después bajé a 34.000 y después subí a penitas a un poquito más, casi 35.000. ¿Qué es lo que nos interesa acá? Saber cuántos pesos tenemos, porque nosotros estamos midiendo todo en pesos. Así que si voy a la parte de pesos, empezamos con 1 millón, como siempre, esto no cambia. El año siguiente terminamos con 2.200.000 más o menos, y así fuimos creciendo hasta finales del 2022 o principios del 2023, que terminamos con aproximadamente 12 millones de pesos. Entonces podemos ver claramente que el oro le gana al dólar y le gana también al plazo fijo, pero acá hay que hacer una pausa súper importante. ¿Por qué hacemos esta pausa? Vamos al gráfico de justamente el oro, un ETF del oro, o sea, básicamente algo que replique el precio del oro, para no complicarla. Y fíjate lo que pasa acá, o sea, desde el año 2011 hasta el aproximadamente 2020, el oro bajó de precio. Más allá de que en el medio haya subido y demás, si yo compraba en 2011 y lo mantenía hasta el 2020, en esos casi 10 años, en esos 9 años, yo estaba perdiendo dinero. O sea que el oro, por eso muchos inversores no lo consideran inversión. Y si vamos desde el 2011 a valores del día de hoy, subió aproximadamente un 3-4% como mucho, y eso es mucho menos que la inflación que hubo en esos años si hablamos del dólar, es decir, si hablamos de la inflación que tenía Estados Unidos. Por lo que podemos concluir que el oro no termina de ser una inversión tan rentable. Solamente, en este caso lo fue, y en este ejemplo que utilizamos lo fue, porque elegimos unos años en los cuales al oro le fue muy bien. Pero esto no suele ser así a lo largo de la historia, y acá tenemos el claro ejemplo. Y como siempre inversor, puede que te preguntes, bueno, ¿pero qué otra posibilidad tengo? Volvemos a nuestro Excel, y acá de nuevo tenemos lo mismo que teníamos recién, los mismos cuadros, pero esta vez, en vez de compararlo con el precio del oro, lo vamos a comparar con el precio del S&P 500, es decir, el promedio de las 500 empresas más importantes cotizadas en Estados Unidos. Y acá lo que podemos ver es, los datos son muy similares. Los mismos años, tenemos el precio de digamos, la cantidad de dólares a los que cerró cada uno de estos años, el ETF que podemos ver directamente desde TradingView, la cantidad de dólares iniciales, es decir, si yo divido la cantidad de 1 millón de pesos entre lo que estaba el dólar blue en ese momento, como puedes ver es el mismo valor que el oro, porque acá no influye el precio del oro ni el del S&P. A mí lo que me interesa es cuántos dólares podía comprar yo en ese momento, nada que ver, o sea, pesos y dólares, ni oro ni S&P. Y a la derecha tenemos, evidentemente, el crecimiento que tuvo el S&P 500 a lo largo de estos años. Luego tenemos la cantidad de dólares actuales, o sea, lo que tendríamos de dólares en cada uno de estos años. Y a la derecha tenemos, la cantidad de pesos a las que eso equivaldría. Y como puedes ver, en este caso terminaremos con 13 millones de pesos. Más que el dólar, más que el plazo fijo y más que el oro. ¿Qué diferencia tiene esto justamente con el oro que decíamos recién que tal vez no es tan rentable? Bueno, si vamos al gráfico, en este caso lo tenemos en un gráfico semanal, vamos a hacerlo más claro, vamos a hacerlo en un gráfico anual para que puedas ver con mayor detenimiento. Y fíjate qué es lo que pasa, tenemos prácticamente todas velas. O sea, casi todos estos rectángulos que vos ves, estos rectángulos se llaman velas, casi todos son verdes, es decir, que termina tendiendo al alza, o sea, tiende a subir, tiene una tendencia alcista, valga la redundancia, pero es para que se entienda. Por lo que casi todos los años, el S&P cierra en verde, lo cual significa que es mucho más conservador que el oro. Ahora, esto no es una recomendación de inversión ni tampoco damos asesoría financiera en este canal, simplemente estamos mostrando los datos de las cosas que han ido ocurriendo a lo largo de la historia. Ahora nos volvemos a nuestro Excel y acá, importante avisarte, tenés este Excel gratis totalmente descargable en la descripción de este video. Te agradecería que si este video te sirve le des me gusta y nos dejes tu comentario diciéndonos, chicos, me sirvió, no me sirvió, le mejoraría esta cosa o esta otra, siempre con respeto, y eso nos ayuda de verdad muchísimo, así que desde ya, muchas gracias por ese apoyo. Por otra parte, en el caso de que vos todavía quieras hacer plazo fijo porque te parece una buena inversión o porque sos súper conservador y no querés arriesgar nada a tu dinero, como lo podés hacer en el caso de que entres en estas inversiones, entonces te vamos a estar dejando acá un video que te va a decir los errores que tenés que evitar con tu plazo fijo, porque si los cometes vas a estar arriesgando mucho tu dinero. Así que cualquier cosa, te dejo acá el video.